Bienvenidos. Bienvenidas. Tomen tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas. Voy para acomodarme. Ahora sí. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio en Radio U de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante, FEUR, porque un nombre de 8 palabras es demasiado grande para repetirlo durante media hora en radio, pero una deuda de 68 millones de colones no es tan grande como para que al Hotel Costa Rica le rechazaran los permisos para remodelar su fachada. Hashtag Prebaricato, dice Roberto Mora, el bloguero mejor conocido como el cobrador de la caja, quien llama a la Fiscalía General de la República a investigar a los jerarcas del Ministerio de Cultura, del Centro de Conservación del Patrimonio y al alcalde de San José, el famoso don Johnny Araya, como si no tuviera suficientes como acusaciones administrativas abiertas. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher o Madonna, pero con una cuenta bancaria mucho más vacía, lamentablemente, y bueno, un sistema reproductivo distinto. Como al estilo de Madonna, durante las últimas 3 décadas, el modelo de familia en Costa Rica ha cambiado tanto como el pelo y el libertarismo de Otto Guevara. Por esa razón, las redes sociales se encendieron este fin de semana ante una foto del libro de cívica de octavo, donde se compara la familia tradicional con la familia moderna. La comparación fue tan bien recibida por los usuarios de Facebook como un celíaco recibiría una inyección intravenosa de gluten, diría yo. Entre las principales diferencias que destacan este texto de Eduvisión aprobado por el MEP están las siguientes. La familia tradicional es pequeña, la familia tradicional es grande, la familia actual es pequeña. En la familia tradicional el hombre era el jefe de hogar, en la familia actual hombre y mujer trabajan y por eso los niños quedan al cuidado del servicio doméstico. La familia tradicional compartía mucho tiempo juntos, al desayuno, al almuerzo. La familia actual comparte mucho menos tiempo porque los juegos y la tele han desplazado, se está cayendo algo por aquí, a los padres. La familia actual es menos solidaria, dice el texto. En la familia actual los padres han perdido autoridad, dice el texto. Y finalmente, en la familia actual se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo y eso distorsiona el concepto de familia. Contrario a Donald Trump, que no se calla en Twitter, el MEP se ha limitado a un mensaje en redes sociales y a iniciar un proceso de trabajo que hasta que se acabe será cuando den más detalles y medidas a tomar al respecto. Mientras esperamos que esto pase, aquí le entramos con la doble tracción a la discusión que creemos que es lo más importante. ¿Qué es lo que está detrás del libro de cívica? Me refiero a la enseñanza de la familia en las escuelas y colegios de este país. ¿Cuál familia? ¿Cuáles familias? ¿Cómo hablar de ellas? ¿Cómo influyen las nuevas realidades de la familia en su enseñanza? Y más. Para eso tenemos un programa bastante cargado a nivel de fuentes. Tenemos por un lado a Gabriel Hidalgo, estudiante de noveno del Colegio Metodista. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Acérquese más al micrófono porque no escucharon qué tan bien estás. Bien, gracias. Un gusto tenemos por otro lado a Juan Manuel Brenes, docente de sociales del Colegio San Luis Gonzaga. Juan, le digo, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien, Juan, un gusto tenerte. Por otro lado tenemos a una persona con amplia trayectoria en el sector educativo. Tenemos de hecho es premio en educación, la doctora en educación Leticia Chacón Chávez. Doña Leticia, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo les va? Bien, gracias. Y en estos momentos estamos intentando contactar vía telefónica a Leonardo Garnier, ex ministro del MEP. Mientras tanto, voy a leer el comunicado de prensa que envió las primeras declaraciones que dio el ministerio directamente en las redes sociales cuando se presentó esta queja que la presentó una estudiante de la Universidad Nacional. El texto de la ministra de Educación, que le respondió directamente a esta persona, dice: este texto
el libro de cívica, definitivamente no responde a lo que plantean los programas vigentes de estudio ni a la orientación que ha guiado nuestro trabajo desde el primer día. Desde el MEP promovemos relaciones equitativas mediante la revisión de las brechas existentes en el sistema educativo. Sabemos, sin embargo, que aún queda mucho para avanzar y que quienes resultan beneficiados de las dinámicas tradicionales buscarán su forma de perpetuarlas, aunque esto propicie la desigualdad. Todo nuestro accionar busca justamente eliminar los estereotipos asociados a los roles de género, garantizar la igualdad de oportunidades, así como la participación equitativa en todos los espacios. Como mujer y como educadora, comparto su preocupación y le aseguro que continuaremos avanzando en esta relevante materia. Con estas palabras de la ministra de Educación Pública, vamos a una pausa y regresamos con la doble tracción. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Regresamos a la doble tracción discutiendo sobre la enseñanza de la familia en la educación costarricense, escuela, colegio. Ya contamos, tengo entendido, me indican en controles, con el señor Leonardo Garnier, economista y exministro del Ministerio de Educación Pública. Don Leonardo, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un poco tocado la garganta, en realidad yo, pero bien. Antes de entrarle al tema, me gustaría compartir algo que la oficina de prensa del ministerio nos comentó, que es que en estos momentos la ministra de Educación creó un equipo de trabajo que va a examinar la situación, digamos, de este contenido que una estudiante de la Universidad Nacional pues hizo ver que era controversial y problemático en las redes sociales del ministerio. Este equipo de trabajo que formó la ministra de Educación lo que plantea es pues realizar una investigación y examinar lo que sucedió para que esto pues llegara a las aulas de esta manera y tomar las medidas correspondientes a la luz de los resultados. Hasta entonces no contaremos con declaraciones de ella, pero como decía al inicio del programa, vamos a discutir este tema con pues los actores de en la educación, que es por un lado estudiantes, que nos acompaña Gabriel Hidalgo, de estudiante del Colegio Metodista, los docentes, Juan Manuel Brenes desde el Colegio San Luis Gonzaga, y también tenemos vía telefónica, como dije al inicio, al exministro del Ministerio de Educación Pública, Leonardo Garnier, y a la especialista en educación, Leticia Chacón Chávez. Lo primero que me gustaría preguntarle a todos, empezando por nuestro estudiante aquí, representante del sector estudiantil, es este estudiante que universitaria decía en su denuncia en redes sociales: gracias Eduvisión, la editorial de este libro, y autoridades encargadas de diseñar y redactar el libro de cívica para octavo, por fomentar la absurda idea de que todo tiempo pasado fue mejor y que actualmente el concepto de familia se distorsiona, entre comillas, lo pone ella, por hablar sobre matrimonios entre personas del mismo sexo. Nuestra presumida educación estatal sumando su montaña de arena a la intolerancia y la discriminación. Bravo, decía María del Mar Obosa de la Universidad Nacional. Gabriel, estudiante de 9º grado, ¿hasta dónde compartís vos la reacción de María del Mar hacia lo que encontró en este libro de cívica? Ella en Facebook puso: me siento rabiosa. Entonces, en palabras de ella te pregunto, ¿qué tanta rabia, digamos, te dio a vos? O si no te dio del todo. Bueno, así como rabia no me dio, pero yo creo que sí, Eduvisión se equivoca porque encasilla a la familia en una sola posibilidad. Digamos, sí discrimina a los otros grupos como pareja del mismo sexo y ese tipo. ¿Qué otros tipos de familia, digamos, te hace falta ver, digamos, en este libro? Que por el cual pasaste, diría yo, hace un año, porque ahora estás en 9º y este es el libro de 8º. ¿Qué otro tipo de familias te hace falta ver? Porque efectivamente, como vos decís, lo plantea muy como polarizado, ¿verdad? Está la familia tradicional, la típica familia, nada más. y está la familia actual.
Y son 2 cuadros y eso es todo. ¿Qué otras familias, digamos, te hace falta a vos ver ahí? Bueno, hay familias del mismo sexo, hay familias donde solo está el papá o la mamá, o los cuida un familiar diferente porque se ausentan ellos. Correcto, bueno, de hecho, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la familia conyugal, digamos, una pareja pasó de ser un 51% de los hogares en 1984 a ser un 42% en el 2011. Por el contrario, lo que crecieron fue familias monoparentales con hijos, familias monoparentales y parejas sin hijos y hogares jefeados por mujeres. Le pregunto a nuestro docente aquí del San Luis Gonzaga, ¿cuál fue la reacción? ¿Hasta dónde compartís vos, Juan, la reacción de María del Mar ante lo que ella encontró en el libro de Cívica? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, primero que todo. No, claramente el libro de Audición lo que hace es describir la familia tradicional, en la cual mamá masa la masa y papá lee el periódico, tienen hijos y todo va normal. O sea, cuando los papás son Paco y Lola. Sí, más o menos. Sin embargo, se deja fuera, como decía el muchacho Gabriel. por acá, Gabriel, lo que es la familia monoparental. Tampoco se habla de lo que son uniones del mismo sexo. No se habla de una familia afectiva, sino se habla meramente de la familia genética. Pero a mí me parece que lo correcto, más que hablar de Eduvisión, porque al final de cuentas, Eduvisión es una empresa privada que se preocupa únicamente por vender, y claramente es su objetivo. En este caso se deben sentar responsabilidades políticas, y ahí no le recae únicamente a la ministra, en este caso en curso, sino que también tenemos que hablar del Consejo Superior de Educación. Es decir, nosotros como universidad en Costa Rica, que tenemos un representante dentro del Consejo Superior de Educación, bueno, ¿qué estamos haciendo por exigirle a ese representante de que los planes de estudio se acoplen a lo que nosotros tenemos en la realidad costarricense? Ya lo decías, la familia hace 20 o 30 años, quizás no es que todas las familias tienen este perfil, pero no eran aceptadas otro tipo de expresiones de género, como por ejemplo los homosexuales. Hoy en día ya vienen siendo cada vez más y más y más aceptados, pero los programas de estudio no han avanzado mucho en ese sentido. Nosotros, este representante de la Universidad de Costa Rica que tenemos dentro del Consejo Superior de Educación, realmente no representa la diversidad de personas que uno encuentra en el pretil día con día. Vas al pretil y te encontrás manifestaciones de género de todo tipo, de todo tipo. Bueno, eso donde queda dentro de los programas de estudio, propiamente en el libro. Ok, hablamos de una familia donde papá es el que trabaja, mamá pues ahora está empezando a trabajar, a ayudar, que eso es realmente erróneo. Padre y madre comparten responsabilidades dentro de un hogar, pero para los libros de texto todavía la mamá ayuda económicamente al papá, y además de que se encarga de todas las labores domésticas. Y yo como docente, bueno, tengo que enseñarle eso a un estudiante donde el único contacto familiar que tiene es con la madre o es con el padre, o donde quizás un animal, un perro, tenga muchísimo mayor contacto, sea más afectivo que el contacto que tiene propiamente con el padre. Es decir, yo le hablaba con ese tema con los estudiantes y ellos me decían, profe, para mí, yo quiero más a mi perro que a mi papá. Y bueno, qué cosa más extraña. Y empezamos a indagar. Y realmente nosotros en el colegio recibimos realidades de todo tipo, desde violencia doméstica, que cada vez es más latente y por dicha más denunciado, hasta cuestiones donde el papá es homosexual o la mamá. Bueno, y precisamente como muy bien decís, esa diversidad de situaciones, digamos, con las que llegan esa diversidad de familias que están representadas con el montón de estudiantes ahí, cambia la metodología pedagógica, esperaría yo, ¿no? Por supuesto, y además recordemos que un profesor es mucho más que un libro de texto. O sea, estos libros de texto, uno como docente, desde una visión profesional, lo que tiene que hacer es seleccionar de qué contenidos le sirven. Yo no puedo aprender qué es la familia en un libro de texto si desconozco que mis muchachos vienen de distintas realidades socioculturales. De acuerdo, mencionaste lo del representante de la UCR en el Consejo de Educación. Superior de Educación. Me gustaría preguntarle a don Leonardo Garnier, don Leonardo, ¿cómo es el proceso, digamos, por el que un texto o los textos pasan para ser aprobados y llegar pues a las manos de Gabriel, que está aquí, o mi primo Gael, que está en séptimo, que en teoría el próximo año le tocaría leer este libro? ¿Cuál es el proceso y dónde cree usted que está fallando? Si considera que es una falla, ¿dónde cree que se está fallando para que este tipo pues de contenidos un poco
encajonados, ¿verdad? Se sigan llegando pues a las aulas. Sí, no, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que el Consejo Superior de Educación trabajó este tema hace ya bastantes años, cuando se empezaron a cambiar los programas en el 2008, 2009 de educación cívica y ya posteriormente en el 2012 de educación en la sexualidad y afectividad, se cambió muchísimo toda esta visión de la identidad de género, el respeto a la diversidad, el manejo de las relaciones afectivas y esta visión mucho más realista de la familia como un núcleo afectivo, incluso la idea misma de hablar de familia tradicional, porque si uno se devuelve hacia el pasado, esa caricatura de familia tampoco era real hace 40 y 50 años. En Costa Rica siempre ha habido muchísimas uniones libres, ha habido muchísimos, como decían ustedes mismos, hogares donde la madre es la principal o la única jefa o la única adulta que está en la casa, o familias del mismo sexo. Muchas veces en zonas rurales es la abuelita o el abuelito los que están a cargo o algún tío. Entonces, digamos que los programas nuevos incorporaron toda esta diversidad ya desde 2009, y aquí el problema tiene que ver mucho más con los libros de texto. El problema en Costa Rica es que el Consejo Superior aprueba los programas y eso es la base sobre la cual las empresas editoriales tienen que hacer los libros. Los libros, para ser reconocidos por el MEP como libros que se pueden usar en los colegios y en las escuelas, tienen que respetar el contenido, la metodología, la visión de los programas. Lo que encontramos con este libro particular de edición es un enfoque que no tiene nada que ver con el curso del que estamos hablando, ni con el programa. La ministra en Facebook dijo exactamente lo mismo, que las páginas que se habían fotocopiado ahí en Facebook no representaban el enfoque de los programas oficiales del Consejo Superior de Educación. Entonces, en este caso, y yo me imagino que algo así es lo que irá a decir el grupo de trabajo del ministerio, habrá que explicarle a los docentes, porque es el docente el que decide cuál libro de texto quiere usar, que este es un libro de texto que no calza con los programas oficiales y que por lo tanto no debiera ser usado como libro de texto. Ok, o sea que en realidad el glitch está en la escogencia del libro, no necesariamente en el proceso de aprobación del texto. Es que el texto no es aprobado, los textos los hacen editoriales privadas y los profesores deciden de las 4, 5, 6 editoriales que haya cuáles libros de texto quieren usar, si quieren usar libros de texto, o a veces pueden querer usar varios. De hecho, en este caso del que estamos hablando, sobre educación cívica, hay un problema adicional, pero es muy difícil de resolver, y es que por la metodología que tiene el programa de cívica, lo mejor sería que no hubiera libro de texto. Porque Cívica es un programa que está diseñado para que los estudiantes investiguen, para que hagan proyectos, para que se planteen problemas, resuelvan los problemas, y hay un libro de texto más bien corta la iniciativa de los estudiantes. Ese es un curso que preferiblemente el profesor no debiera usar un libro de texto, sino estimular a sus estudiantes para que investiguen. De acuerdo. Tenemos vía telefónica también a la especialista en educación, Leticia Chacón Chávez. Doña Leticia, usted dirige su propio centro educativo. Bueno, ya le comentamos un poco de lo que este contenido, por qué este contenido despertó controversia en redes sociales, ¿verdad? ¿Cuál es el abordaje que para usted sería idóneo sobre la familia, digamos? ¿Cómo es apropiado enseñar sobre familias, sobre cuál familia, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿cuáles familias hoy en día? Aquí el docente Juan Manuel del San Luis Gonzaga pues hablaba de las distintas realidades con las que llegan los estudiantes a las aulas. En el estado de la educación también se mencionaba pues que los estudiantes ahora vienen de una multiplicidad de tipos de familias y que eso entonces, ¿cómo se adecua la enseñanza a esa multiplicidad de jóvenes con tanta diversidad de origen, de familia, de dónde vienen? Bueno, buenas tardes, yo me llamo Leticia. Yo tengo 52 años de trabajar en educación, de los cuales 30 los trabajé en la pública. Y ahora tengo 22 años de trabajar en la privada. Y refiriéndome un poco a lo que ustedes hablaron de la tradicional y de la actual,
yo en este cuadro que ustedes acaban de hacer no veo como una gran cosa de discusión. ¿Quién va a discutir que antes la familia era grande y que ahora era pequeña? ¿Quién va a discutir que antes la mujer no trabajaba y que ahora trabaja? ¿Quién va a discutir que las familias compartían tanto tiempo juntos porque hasta que todos estuviéramos en la mesa, comíamos? La problemática viene con la última, porque también los padres han perdido autoridad, 100% de acuerdo. Antes el patrón era papá, mamá, maestro y alumno. Ahora es alumno, maestro y después los papás de último. Y es el que menos autoridad tiene. Entonces uno lo ve en la escuela constantemente. El problema sería con lo de los matrimonios y de personas del mismo sexo. Que si a mí me lo preguntan, yo nací en el 45, yo creo que sin ofender a nadie, yo nunca pensaría que en mi familia vayan a ver un hombre casado con un hombre o una mujer con una mujer, porque yo nunca experimenté eso en mi casa. Yo nací en un hogar donde me crearon con un Dios que además de fe tenía que ser recto, recto con los principios. Entonces nos decían, ustedes han visto el arca de Noé, llevaba un hombre y una mujer, llevaba una oveja y un ovejo, un buey, un caballo y una yegua. Entonces todo está escrito y uno, no sé si por sumisión, uno creció en ese ambiente. Entonces yo ahora no voy a educar a una escuela donde soy directora dándole una situación privilegiada a esto. Es una escuela privada y la mía es pequeña, tal vez por eso yo lo que hago es hablar con los papás, porque ahora los muchachos se usan mucho los tatuajes, los peinados de cresta, cosas que ellos ven, pero los míos no tienen porque es primaria. Entonces yo cuando les digo algo, yo los reúno y les digo a los papás también, ¿cómo pretenden ustedes que sean sus hijos a futuro? ¿Cómo los quieren? ¿Rectitos o que se tuerzan para un lado y para otro? Entonces uno en conferencias y en la escuela para papás que tenemos aquí, damos temas de cómo enseñarle a la familia desde pequeña a seguir una línea de acción, no 40 líneas. Yo sé que en la calle hay 40 líneas, pero ¿qué quiero yo para mis hijos? ¿Qué quiero yo para mi escuela? ¿Qué quiero yo como directora cuando me encuentre en el parque a un alumno que ha tenido aquí 6, 7, 8 años de existir aquí en esta escuela? Mi ilusión es verlos con una conducta intachable. Ahora, ¿qué es conducta intachable? Pues ya es otro tema. Exacto, aquí tiene algunas reacciones respecto pues al qué es una conducta intachable, ¿verdad? Como usted bien menciona, usted está hablando pues de en el centro privado que usted dirige. Juan Manuel de San Luis Gonzaga. Bueno, el Colegio San Luis Gonzaga este año, que cumple 175 años de fundación, pues en toda su historia ha visto muchísimos tipos de familia. Yo no podría hablar de una familia intachable, porque quizás una persona muy importante dentro de nuestro sistema político, como lo puede ser un ministro, que a propósito esta semana se ha visto bastante cuestionado por una cuestión de violencia familiar, pues yo no podría decir que es intachable y que es lo correcto. Así que me parece que es peligroso hablar de una familia intachable. Concuerdo con don Leonardo en que cívica no debe ser una materia en la cual utilicemos libros de texto, porque es muchísimo más rico hablar con los estudiantes de una publicación en Facebook, que ellos están directamente pendientes de, a lo que venga en un libro que por lo general los muchachos lo toman como con pereza o no les gusta leerlo como tal. Lo cierto del caso, y ahí sí discrepo con don Leonardo Garnier, es que en el marco de ética, estética y ciudadanía, cuando se aprueba el programa de estudio para el tercer ciclo, únicamente en el Consejo Superior de Educación se discuten 3 sesiones sobre un programa de estudio, donde encontramos familia, donde encontramos legislación laboral, donde encontramos legislación de tránsito, donde encontramos muchísimos temas. Me parece que hoy es necesario que las autoridades educativas den una revisión y una evaluación al programa de estudio de ética, estética y ciudadanía. Se implementa a partir del año 2009, es decir, ya tenemos 8 años desde su implementación. Así que la publicación en Facebook bastante pertinente para hacer un llamado de atención a que este programa de estudio debe ser revisado. Tiene muchísimas cosas positivas en relación con los programas anteriores, pero hay cosas medulares como la cuestión de la familia, la cuestión del género, la cuestión de legislación laboral que merecen una revisión pronta. De acuerdo. Gabriel, ¿cuál es tu reacción, digamos, ante lo que acaba de expresar Juan Manuel y doña Leticia?
Bueno, con lo de la familia y la conducta intachable, yo creo que estamos siendo poco receptivos ante la variedad de posibilidades que pueda tener una familia o un estudiante, porque no todos somos iguales, más bien todos somos diferentes, y decir que todos tienen que tener una misma conducta, no creo que sea acertado. Doña Leticia, digamos, bueno, usted nos manifestó como su posición, pero ¿cómo entra la parte de no discriminación en eso, digamos? Porque si bien un centro educativo privado pues puede asumir una postura como la que usted manifiesta, una de las principales críticas que la persona que denunció este libro en las redes sociales, una de las principales críticas que hacía era que esto de hablar de que las uniones entre personas del mismo sexo distorsionaban la familia, lo que hacía era incentivar pues la discriminación y la falta de aceptación los unos a los otros. Pues yo preferiría, como dice el exministro, que no hubiera libro, porque si un libro viene marcado por algunas cosas de estas que se están haciendo, discutiendo aquí, yo creo que intrínsecamente estaríamos dando como una línea de acción. Vamos por aquí, todos vamos por aquí, como con la religión. A mí no me preocupa que un chiquito sea mormón o sea lo que sea el que viene. Yo creo que hay un solo Dios para todos y punto. Pero hay algunas cosas que tal vez por la edad o por la formación que uno tuvo, yo a veces me encuentro muy extranjera en mi propio terreno, en mi propio centro, en mi propia escuela, en mi propio barrio, porque en casa la autoridad siempre la tuvo mi papá. Entonces yo crecí pensando en que hay que tener a alguien que dirija las cuerdas para que todos estemos en una familia unida. Que ahora no hay familia, que ahora la señora se va con el señor de la par y nadie dice nada, y que todo es un confort y una libertad. Yo no nací con eso. Entonces, al ser uno un maestro formado en la Normal de Heredia y en la UCR, toda la gente iba como al unísono con lo que uno iba empaquetado, porque nadie va a decir que si usted nace en una familia de cierta cosa, de cierto pensamiento, usted desde que nace ya forma un vínculo con eso que le está enseñando esa familia. Eso no quiere decir que no puede aparecer una distinta en una familia. De acuerdo. Don Leonardo, su reacción para cerrar, por favor. Sí, yo tal vez, entiendo, pero discrepo de doña Leticia. Yo siento que hay muchos mitos en esto de que todo tiempo pasado fue mejor y que las familias de antes eran mejores que las de ahora y que los jóvenes de antes eran más rectos que los de ahora. Por ejemplo, lo que dice doña Leticia de que antes la autoridad la tenía el papá y no la mamá y que eso estaba bien. No, yo creo que eso no estaba bien. Yo creo que en una pareja de dos adultos no puede ser que uno tenga autoridad sobre el otro. La autoridad tiene que construirse en pareja, o sea, es una relación de amor y de respeto. Y en cuanto a los hijos, por supuesto, hay una relación de autoridad de los padres a los hijos, pero no tiene que ser eso de antes, ¿verdad?, del chancletazo y el fajazo, y usted hace lo que yo diga porque sí, sino que tiene que ser una cosa donde se explica el porqué de las cosas. Lo importante en la educación no es que los hijos sean obedientes, es que entiendan qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y que ellos mismos vayan construyendo su moral, su ética, para decidir cuáles cosas son buenas y cuáles cosas son malas. No por miedo al castigo o no porque les den un premio. Y en ese sentido yo, la verdad, a mí los jóvenes de hoy me gustan mucho más de lo que fuimos nosotros, y creo que nosotros fuimos mejores que los jóvenes de 50 años antes. De acuerdo. Bueno, con esas palabras llegamos al cierre del programa, porque este tema obviamente da para años, ¿verdad? No es fortuito que esta discusión se dé constantemente. Muchas gracias a Leonardo Garnier, exministro de Educación Pública, a Leticia Chacón Chávez, especialista en educación, a nuestro aquí representante de estudiantes en el país, Gabriel Hidalgo, gracias. Y a nuestro representante pues de la parte docente, Juan Manuel Brenes. Siempre se me olvida ese nombre. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo programa.